El otro día fui a ver Gladiator 2 y me pareció una absoluta basura. La primera de Gladiator es una de mis películas favoritas y tenía muchas ganas de poder ver esta secuela y que de verdad me gustase, pero qué decepción. Todo ese hype sumado a que llevaba toda la semana del estreno, escuchando buenas críticas y opiniones, me hicieron crear unas expectativas que lamentablemente no se cumplieron. Y ese precisamente es el problema, las expectativas. Os lo explico con una gráfica. Al principio, viendo el nivel de las últimas películas de Ridley Scott, como Napoleón, mis expectativas no eran muy altas. Además, los primeros trailers tampoco ayudaban mucho. Aunque tenía ganas de verla, sabía que no podía esperar que se acercase al listón tan alto que había dejado la primera, por lo que mantuve mis expectativas en regla. El problema vino durante la última semana. Al acercarse la fecha del estreno, mis ganas de ver la película se habían disparado. Además, con la salida de las primeras críticas empecé a ver muy buenas opiniones. Aquí fue donde perdí el control de las expectativas. Y aunque de vez en cuando veía alguna crítica más realista sobre la película, ya había caído en la trampa, no había vuelta atrás. Llegó el día del estreno y mis expectativas estaban por las nubes. Y por si fuera poco, acababa de volver a ver Gladiator 1 para alimentar aún más mi ilusión. Y finalmente llegó el golpe de realidad. Terminó la película y lo único que podía sentir era una gran decepción. Y todo por mi culpa. Y pensándolo en frío, creo que Gladiator 2 no es una mala película. Obviamente no está a la altura de la primera, pero sí creo que es una película entretenida de ver. El problema es que yo había alimentado una expectativa muy alejada de la realidad. En mi cabeza yo iba a ver una película de 9, que finalmente resultó ser un 6. Y es precisamente esa diferencia entre la expectativa y la realidad lo que causó mi decepción. Si me hubiese mantenido realista durante esa última semana, sin caer en la impulsividad de emociones como el entusiasmo o la ilusión, no habría creado una expectativa desmedida y podría haber disfrutado de una película entretenida de la que no esperaba mucho más. Y esto es un simple ejemplo del poder de la expectativa. Todo el mundo creamos expectativas, ya sea sobre objetos, experiencias e incluso personas. Y es casi imposible deshacerse de ellas. Es una manera que tenemos los humanos de intentar adelantarnos al futuro incierto, haciéndonos una idea de qué es lo que nos encontraremos o lo que nos sucederá. Está en nuestra naturaleza, al igual que lo está la tendencia a idealizar. Y es que nos resulta difícil ver y sobre todo aceptar la realidad. Solemos crear versiones perfectas o exageradas de lo que deseamos. Y con ello se alimentan unas expectativas desmedidas que rara vez se cumplen. Y precisamente eso es lo que a mí me ha pasado con Gladiator 2. Aunque al principio mantuve la expectativa, haciéndome la idea de que no iba a estar al nivel de la primera, sí que cuando empecé a ver esas críticas y opiniones positivas, me cegué. Se activó mi sesgo y únicamente me enfocaba en esas críticas positivas, ignorando completamente cualquier opinión que no cumpliese con mi deseo de que fuese una gran película. Y por eso mis expectativas dejaron de ser realistas, lo que llevó a que no pudiese disfrutar de la película y finalmente a mi decepción. Seguro que esto también te ha pasado a ti. Igual no con una película, pero sí con un viaje, una fiesta o incluso con ese capricho que te compraste con tanta ilusión. Construiste una imagen perfecta en tu mente y cuando llegó el momento descubriste que la realidad no cumplía con lo que habías imaginado. Un ejemplo curioso de esto ocurre en Japón. La cultura japonesa lleva muchos años idealizando la ciudad de París, tanto que es uno de los sueños que la mayoría de japoneses se propone, visitar París al menos una vez en su vida. Sin embargo, toda esta idealización ha llevado a que los japoneses tengan una idea tan alejada de París que cuando finalmente pueden ir a visitarlo, sufren una decepción tan grande que incluso llegan a sentir ansiedad. Y aunque pueda parecer una tontería, de verdad que este problema está muy generalizado en Japón, tanto que incluso tiene su propio nombre, lo llaman el síndrome de París, y cuentan con una línea de 24 horas para atender a los turistas japoneses que lo sufren. También tenemos la contraparte. Esas veces en las que no esperamos nada y por ello nos acaban sorprendiendo. Los días en los que sin ningún tipo de plan acaban siendo mejores que otros que han sido planeados y esperados con ansia. A veces no tener expectativas es la única manera de vivir el presente, sin juicios ni comparaciones. Y aunque está bien soñar e incluso planificar el futuro, no podemos adelantarnos a aspectos de la vida que no dependen de nosotros. Todo este impacto emocional producido por la idealización y la expectativa se multiplica cuando incluimos en la ecuación a las personas, sobre todo en relaciones de pareja. En este caso, el problema no es solo la decepción personal, sino el daño que se le pueden causar a ambas partes. Cuando idealizamos, proyectamos en la otra persona
todos nuestros deseos, creándonos una imagen perfecta y real, como el típico estereotipo de príncipe azul. Nos convencemos de que esa persona es perfecta para nosotros en todos los aspectos, que llenará nuestro vacío y que será la clave para nuestra felicidad. Y esto tiene todas las papeletas para convertirse en una relación tóxica, donde la persona que idealiza se siente decepcionada al enfrentarse a la realidad y ver esos defectos que la otra persona tiene, al igual que todo el mundo. Y por otro lado, la persona que es idealizada se puede llegar a sentir frustrada por no cumplir con esas expectativas irreales que se le han interpuesto. Y es que al final, las expectativas son un arma de doble filo. Por un lado, mantener una expectativa realista nos pueden ayudar a sentirnos motivados para dar ese paso o mantenernos enfocados en nuestro objetivo. Sin embargo, es complicado no dejarse llevar por la impulsividad de nuestras emociones. Y esto es precisamente lo que aprovechan grandes marcas o empresas en sus campañas de marketing. Nos intentan despertar esas emociones que nos hacen crear una expectativa y una idealización desmedida sobre los productos o experiencias que nos quieren vender. Así que mantén tu expectativa a raya si no quieres sentirte decepcionado cuando te enfrentes a la realidad.